¿Qué pasaría si la salvación de un hombre destrozado no viniera de un milagro, sino del silencio de una niña de 10 años? En lo profundo del corazón de Arizona, en 1879, una niña apache desapareció y su tribu creyó que había sido secuestrada por espíritus. Pero lo que realmente sucedió revela algo mucho más humano y mucho más poderoso. Esta es una historia sobre el miedo, la redención y el tipo de conexión que no puedes explicar. Simplemente lo sientes. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás mirándonos y prepárate. Naeli estaban heridos, pero ella no lloró. Desde que los dos hombres la agarraron cerca de las rocas donde estaba recogiendo hojas de Artemisa, no había emitido ningún sonido. Solo el crujido de las riendas y el roce de las cuerdas en las muñecas interrumpían el silencio. La niña apache, con su piel quemada por el sol de 10 años y la mirada fija en el suelo, parecía invisible. Los hombres no le hablaban, solo entre ellos, susurrando cuánto podrían conseguir por una pequeña bruja del desierto. El olor a sudor viejo y carne seca era nauseabundo. Ella escuchó todo: el crujido del cuero de la silla de montar, el zumbido de una mosca cerca del ojo y a lo lejos, el viento diciendo algo que los blancos nunca aprendieron a oír. Ella estaba asustada, pero no entró en pánico. Había una fuerza dentro de ella que nadie veía. Ni siquiera ella sabía de dónde venía. Fue en una curva, entre formaciones de piedra, donde ocurrió todo. El caballo del hombre se resistió. Uno de ellos salió maldiciendo, y fue entonces cuando un disparo seco rompió el calor de la tarde. El sonido era rápido y preciso. El otro hombre cayó antes de poder sacar su revólver. Naeli simplemente se quedó mirando. El disparo no fue suyo, por supuesto. De detrás de un montículo de arena apareció un hombre grande, cubierto de polvo, con la mirada de alguien que ha visto demasiado. Él no dijo nada. Fue directo a lo que quedaba. Soltó la cuerda de la muñeca de la niña con manos firmes y manchadas de pólvora. Ella permaneció en silencio, mirándolo fijamente. Por unos segundos, fue como si todo el desierto estuviera en silencio, prestando atención al intercambio silencioso entre ambos. Y por primera vez en días, respiró profundamente, como si se diera cuenta de que ya no estaba sola. Jackson no era un hombre de muchas preguntas. Él simplemente sabía que la niña necesitaba salir de allí, y rápido. Tomó la cantimplora y se la ofreció sin decir nada. Ella aceptó. Bebe como quien conoce la escasez, pero con respeto. Nada fluido ni nada exagerado. Él se da cuenta de eso. Él no sabe quién es ella, pero ya entiende que no es una niña común y corriente. Cuando la sube al lomo del caballo, ella no se queja del olor a sudor, de la áspera silla ni del calor. Él simplemente se endereza, como si ya lo hubiera hecho antes. El camino es silencioso y él no intenta entablar conversación. Quizás porque ni siquiera sabría cómo. Tal vez porque estoy acostumbrada a este tipo de silencio, el que viene después de la guerra, después de una pérdida, después de cosas de las que ya no se habla. La primera parada se realiza cuando el sol se pone un poco. Jackson se sienta con la espalda apoyada en una roca, tratando de comprender lo que acaba de hacer. Todavía siente la sangre seca en su muñeca, todavía oye el golpe del disparo en la cabeza, pero a ella no parece importarle. Naeli, siéntate cerca y observa el horizonte. En un momento sin previo aviso, se levanta y camina unos metros hasta un arbusto. Jackson se prepara, casi instintivamente, como si esperara que ella huyera. Pero no. Ella regresa con un puñado de hojas y comienza a aplastarlas con piedras. En cuestión de minutos, aplique la mezcla sobre una herida vieja en el brazo. No habla, no explica, hazlo. Y Jackson lo deja.
Eso no tenía sentido para un hombre como él, un escéptico, un exmilitar, que no creía en nada. Pero había algo en la mirada de aquella muchacha, no una sabiduría mágica como a los periódicos les gustaba presentarla. Era simplemente una tranquila certeza, como si supiera que funcionaba. Y él, por primera vez en mucho tiempo, decidió creer en alguien. A primera hora de la mañana Jackson tenía fiebre. La arena del desierto se enfría por la noche, pero su cuerpo arde. Estaba sudando frío, respiraba entrecortadamente y las pesadillas llegaban en oleadas. Disparos, humo, hombres cayendo, gritos que nunca podría olvidar. Se despertaba y volvía a caer, como si estuviera atrapado en un ciclo que el desierto insistía en castigar. Pero la niña estaba allí. Apenas abrió los ojos, pero la vio mojar un paño con agua de un pequeño agujero que ella misma cavó, donde juró que no había nada. Le enfrió la frente, le susurró algo en apache y colocó hojas a fuego lento, creando un vapor que ahuyentó a los animales y, de alguna manera, alivió el dolor. Jackson no sabía qué era, pero sintió que su cuerpo cedía, como si alguien realmente lo cuidara por primera vez desde que había regresado de la guerra. Y más que eso, no tenía miedo. Ella no lo abandonó ni siquiera cuando él deliraba y gritaba el nombre de un hermano que ya no estaba vivo. Cuando amaneció, Jackson se despertó sintiéndose más ligero, como si hubiera dejado algo atrás. No dijo mucho, ella tampoco, pero había un extraño entendimiento entre ambos. Él, acostumbrado a ser ignorado, sintió que finalmente alguien lo veía, no como un soldado, no como un monstruo roto, sino como un hombre cansado que intenta seguir adelante. Ella, en cambio, parecía menos tensa. Comenzó a caminar hacia adelante, indicando el camino con pequeños gestos. Un desvío, una piedra que no se debe pisar, un sonido que significaba peligro. Jackson se dio cuenta de que no estaba perdida. Nunca lo había estado. Y luego empezó a seguirme. No por obligación, sino porque en el fondo sabía que ella tenía algo que él había perdido, la dirección. Y tal vez, solo tal vez, pudiera encontrarla de nuevo, paso a paso, junto a esa chica silenciosa. En el tercer día de caminata, Jackson comenzó a notar detalles que nunca había notado en el desierto. Cada marca en la arena, cada pájaro volando bajo, todo parecía tener un significado para Naeli. Se detenía de repente, miraba al suelo como si leyera un mapa invisible y sin decir nada cambiaba de dirección. Él simplemente lo siguió, curioso, pero también desconfiado de sus propios instintos. Fue como si estuviera aprendiendo a mirar el mundo por primera vez. Cuando el sol pegaba fuerte, ella sabía exactamente cuándo buscar sombra y dónde cavar para encontrar agua escondida bajo las rocas agrietadas. Esto impresionó a Jackson de una manera que no admitió en voz alta. Quizás porque demostraba hasta qué punto él, con toda su experiencia militar, no era más que ciego ante la sabiduría de un niño de 10 años. Por la noche, mientras dormía envuelta en su poncho, Jackson permanecía despierto pensando en cómo la vida se había convertido en una serie de ruinas. No podía recordar la última vez que tuvo algo que perder. Desde la guerra había vagado por el mundo sin rumbo, como si esperara que una bala perdida acabara con todo. Pero allí, en esa inmensidad silenciosa, con esa chica acostada a su lado, algo empezó a cambiar. No fue una redención cinematográfica ni una epifanía mágica. Era simplemente la sensación de que quizá valía la pena llegar al día siguiente para asegurarse de llegar a casa. Esta idea era nueva para él. Y cuando se dio cuenta de esto sintió una ira extraña, ira por todo lo que había experimentado que lo había dejado tan vacío, y ira porque ahora había alguien que hacía que ese vacío doliera de una manera diferente. Él aún no lo sabía, pero ya se dejaba guiar por ello, mucho más que por cualquier brújula.
A la mañana siguiente el tiempo cambió. El cielo estaba despejado, pero el viento empezó a soplar de forma diferente. Jackson no se dio cuenta de inmediato, pero Naeli se detuvo, se quedó en silencio por un rato y luego señaló en una dirección alejada del camino que habían estado siguiendo. Él dudó. Pensé que estaban cerca del pueblo, o al menos de algún puesto comercial, pero ella insistió con la mirada. Solo entonces lo comprendió. Ella presentía que algo malo estaba por venir. Horas más tarde, vieron la tormenta de arena asomándose en el horizonte como un muro viviente. Si hubieran seguido su plan, estarían en medio de todo. Jackson no dijo nada, solo asintió. Fue su manera de admitir que confiaba en ella. Y eso, para alguien como él, era más raro que cualquier curación o milagro que los hombres decían que ella podía realizar. Encontraron refugio en una grieta entre las rocas, estrecha y oscura, pero segura. Mientras el viento aullaba afuera, levantando granos finos que arañaban los huesos, los dos permanecieron allí, apretados juntos, sin apenas espacio para moverse. Jackson sintió que su cuerpo palpitaba, no solo por el malestar físico, sino por el recuerdo de otras tormentas que no eran de arena. Bombardeos, emboscadas, gritos ahogados por el sonido de los disparos. Cerró los ojos y escuchó cosas que habían sucedido años atrás. Pero en ese momento, una pequeña mano tocó la suya. Sin decir palabra, Naeli simplemente se aferró fuerte. Ese toque era extraño, pero necesario. Era como si dijera, yo también llevo el silencio, y aquí estoy. Jackson respondió apretándolo reflexivamente. No sabía qué significaba eso, pero no quería dejarlo ir. Por primera vez en mucho tiempo, su miedo no era morir, era perder algo que volvía a tener sentido. Cuando pasó la tormenta, el terreno se veía diferente. El camino había desaparecido, las huellas borradas. Jackson se levantó primero, sacudiéndose la arena del cuerpo, pero fue Naeli quien encontró la dirección. Solo me bastó mirar la posición de las rocas, el canto lejano de un pájaro y la forma en que el viento golpeaba mi cara. Jackson lo siguió en silencio, sin saber cómo explicar la absurda confianza que sentía en aquella niña. No se podía confiar en él. Ya había sido traicionado por oficiales, por amigos y hasta por él mismo. Pero ella no pidió nada. Él no exigía lealtad, él no exigía gratitud. Él simplemente caminaba hacia adelante, como si siempre supiera dónde pisar. Con cada paso, Jackson sentía como si una parte de él fuera lavada hacia adentro. No fue redención, fue supervivencia, y tal vez ese era el único tipo de salvación posible para alguien como él. Aquí, última hora de la tarde, aparecieron las primeras señales del pueblo. Una voluta de humo en el aire, la huella de pisadas antiguas, el sonido apagado de tambores lejanos. Jackson se detuvo, se quedó allí, mirando el horizonte, sintiendo un nudo en el pecho que no podía quitarse. Naeli dio unos pasos más y luego miró hacia atrás, como llamando sin hablar. Él dudó. Sabía lo que representaba ese momento. Fue el final de su camino, la parte donde devuelve a la chica y continúa solo. Pero el cuerpo no se movió. Estaba atrapado entre el deber y un vacío que amenazaba con regresar con venganza. Y fue entonces cuando oyó el sonido, un silbido corto, luego voces. En cuestión de segundos, 3 guerreros emergieron de las rocas, con flechas preparadas y los ojos fijos en él. Jackson levantó las manos lentamente, sin defenderse. Aceptado. Sabía que lo merecía. Simplemente no esperaba lo que vendría después. Naeli caminó hacia él con pasos firmes, pasando las flechas puntiagudas sin mostrar ningún miedo. Se detuvo entre Jackson y los guerreros, con el pecho hacia afuera y los ojos fijos en el mayor de ellos. Un hombre con pintura roja en la cara y expresión dura. Jackson no se movió, respiró lentamente, aceptando lo que fuera que pasara.
Pero entonces la niña habló. No grité, no lloré. Simplemente dijo, me escuchó y me lo devolvió. Eso fue todo. 3 frases que parecían simples, pero lo decían todo. Los guerreros se miraron unos a otros. El mayor bajó lentamente su arco. Los otros 2 le siguieron. Nadie dijo nada más. Jackson se quedó allí parado, sin comprender del todo, pero sintiendo que algo cambiaba en el aire. Fue como si ese gesto, ese discurso contenido, hubiera abierto una puerta que ninguna arma podría forzar. Lo condujeron al centro del pueblo, todavía en silencio. Nadie sonrió, pero tampoco nadie lo atacó. La mirada de la gente era de desconfianza, pero había algo más allí. Una especie de respeto contenido, como alguien que observa a alguien fuera de lugar, pero que, de alguna manera, no es una amenaza. Naeli desapareció en los brazos de una mujer mayor, tal vez su madre. Jackson sintió un vacío inmediato, como si se hubiera llevado consigo lo único que lo mantenía unido. Pero no tardó mucho. Ella regresó, con el rostro limpio y una ropa diferente, más colorida, y le tendió la mano. El gesto fue claro. Quédate. Jackson no sabía cómo reaccionar. No estaba preparado para ser recibido. Estaba más acostumbrado a las puertas cerradas, a las miradas duras y a la sensación de que siempre era hora de irme. Pero allí, en ese rincón del mundo, rodeado de gente que no lo conocía, un niño decidió que podía quedarse. Esa noche, Jackson no pudo dormir. Sentado cerca del fuego, observó los rostros que le rodeaban, todos marcados por el sol, por el tiempo y por una historia que desconocía. Nadie se acercó a él, pero tampoco lo despidieron. El fuego crepitaba lentamente y Naeli estaba allí, a su lado, comiendo un trozo de maíz tostado. En un momento dado, ella apoyó la cabeza en su hombro. Así de simple, como si fuera natural, como si fuera parte de todo. Jackson no sabía cómo reaccionar. El cuerpo permaneció rígido durante unos segundos y luego cedió. Era la primera vez desde la infancia que alguien lo tocaba así, sin miedo, sin interés, sin obligación. Y en ese instante comprendió. No fue él quien salvó a la niña. Fue ella quien lo devolvió a la vida. Los días siguientes fueron como un segundo nacimiento. No se convirtió en un héroe ni fue tratado como alguien especial. Dio la casualidad de que existía allí. Ayudó con lo que sabía, aprendió cosas que nunca imaginó. Fue más silencioso que hablador. Y Naeli fue reconocida como algo que había sido durante mucho tiempo, pero que pocos tenían el coraje de ver, un guía espiritual. No haciendo milagros, sino viendo lo que otros no vieron. Y Jackson, un hombre hecho de escombros, encontró allí un hogar. No por mérito, sino por presencia. No se ha curado del pasado, no ha olvidado los horrores de la guerra, pero ha aprendido a llevarlo todo sin hundirse. La salvación, comprendió, no llegaba con medallas ni indultos. Llegó con el toque de un niño que lo vio cuando nadie más lo hizo. Y aunque los años pasaban y el tiempo se llevaba todo lo que podía, el recuerdo de aquel día, del grito en el desierto, del silencio compartido y de la mano extendida, nunca dejó de vivir en él. A veces, no es el que tiene el arma el que salva, sino el que en silencio tiende la mano. Naeli no gritó, no pidió ayuda, no exigió nada, pero al devolverle el sentido a alguien que ya no veía motivos para continuar, lo cambió todo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has parado a pensar de quién vino realmente tu fuerza en tus momentos más oscuros? Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Y comparte con alguien que quizás necesite escuchar que todavía hay esperanza, incluso en el desierto. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.